Bienvenidos a Conciencia Abierta, un espacio dedicado a la difusión y divulgación científica rigurosa y accesible. En este podcast abordamos los avances más relevantes, analizamos investigaciones actuales y reflexionamos sobre el impacto de la ciencia en nuestra sociedad. Nuestro objetivo es abrir las puertas del conocimiento, promover el pensamiento crítico y fomentar una cultura científica sólida y responsable. Acompáñenos en este recorrido por el mundo de la ciencia, donde cada dato cuenta y cada descubrimiento abre nuevas posibilidades. Sean bienvenidos de regreso a este podcast que se llama Conciencia Abierta, un espacio para la divulgación científica. El día de hoy me acompaña en la cabina de grabación. Oli, buenas tardes, noches, días. Luisa. Y yo soy Omar. Esta semana tenemos un artículo interesante. Bueno, yo sé que cada semana decimos lo mismo, pero pues es bastante revelador este artículo, me pareció, ¿no? Sí, creo que trata un tema que muchas veces, pues no sé si lo podemos manejar como tabú o más bien incómodo. Ver la otra parte de cuando una persona está enferma. O sea, ver el otro lado, ¿no? Las personas que se dedican a cuidar a sus enfermos. Creo que es algo que nunca se toma en cuenta y obviamente la atención se vuelca sobre la persona que tiene la enfermedad o que está padeciendo la enfermedad, pero pues no se nota tampoco el ambiente en el que está y cómo pues eso llega a afectar. Bueno, este artículo se llama Desgaste del cuidador del paciente con demencia tipo Alzheimer y su conocimiento sobre la enfermedad. Como primer autor aparece María de la Luz Vázquez y esto se llevó a cabo en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Tlaxcala, en México. En realidad es una serie de encuestas a 147 ciudadanos, familiares de personas que por desgracia están pasando por un padecimiento neurodegenerativo, crónico y progresivo, conocido como Alzheimer. Si alguno de ustedes está pasando por lo mismo, bueno, pues nos solidarizamos con ustedes porque sabemos que pues es un padecimiento bastante fuerte, no solo para quien lo padece, sino como bien lo mencionas, para el cuidador. Sí, dentro de la introducción que nos manejan los autores, por ejemplo, ellos mencionan que se requieren al menos 70 horas a la semana justamente para cuidar a estas personas. O sea, prácticamente un trabajo. Y bueno, también algo importante que ellos mencionan es que normalmente los cuidadores son miembros de la familia, principalmente hijos. Y después ahí se puede ir para esposas o esposos, dependiendo de la situación. Y ya va hacia más lejanos, que serían primos o algún otro tipo de familiar que se encuentre. Sí, bueno, mencionan que en México aproximadamente 1.300.000 personas padecen este padecimiento. No. ¿Enfermedad? Esta enfermedad, el Alzheimer. De estos, como bien menciona Luisa, son 70 horas semanales en promedio de cuidados a esta persona. También uno de estos factores que quiere hacer ver este paper es saber qué tanto influye saber acerca de la enfermedad en en el desgaste mental de la persona. Es decir, si la persona, el cuidador en este caso, tiene mejores conocimientos sobre la enfermedad, la progresión de la enfermedad, los cuidados de la enfermedad, esto le ayudará a mitigar un poco el desgaste propio, el desgaste propio pues de estar cuidando a la persona, al pacientito, ¿verdad? Y bueno, otra cosa importante que mencionan los autores y que observaron con pues esta serie de entrevistas es que en muchas de las ocasiones no solo es la enfermedad de Alzheimer, sino que esta viene acompañada por otras complicaciones, más bien, u otras enfermedades como diabetes, hipertensión, que son como las principales que ellos observaron. Y también esto, cómo influye en la persona cuidadora, también este tipo de padecimientos, cómo influye estar cuidando a otra persona en su propia salud. Es decir, al
Al extraer estos datos, se dieron cuenta que el 72% de los cuidadores son mujeres, en una edad promedio de 54 años, es decir, de 24 a 75 años. Ujú. Principalmente son hijos o esposa, con un 39% siendo hijos y el 20% siendo esposas. Y el 56% de estas parejas están casados o en unión libre, 56%. El 31% de estos cuidadores son amas de casa, mientras que el 69% tienen un trabajo remunerado. Es decir, imagínense que todavía, aparte de estar cuidando al paciente, tienen que salir a trabajar. Bueno, algo también que mencionaban era la parte de socioeconómica de las personas, que mayormente un estado medio a bajo, si no mal recuerdo, es donde se presenta más esta cuestión de que un familiar cuida a un paciente con Alzheimer, y realmente es poco el porcentaje de las personas con un nivel socioeconómico alto que ocupan de un familiar. Obviamente, pues lo relacionamos justamente a esta parte del dinero, ¿no? Quizás si una persona con mayor ingreso tiene la oportunidad de contratar servicios profesionales para cuidar en este caso, a su enfermo. Y creo que eso también es importante de destacar, que sí la encuesta sí fue muy dirigida justamente a personas que son cuidadas por sus familiares. Justamente teniendo en cuenta lo que mencionaba Omar, para ver también el conocimiento sobre la enfermedad y cómo esto les puede afectar. Entonces, normalmente, pues las familias, al igual que el enfermo, van descubriendo la enfermedad, van descubriendo cómo se tienen que cuidar, cómo es la progresión en el camino. No tienen como que estudios previos, porque creo que nadie se dedica a estudiar una enfermedad que puedas padecer en un futuro, para tener mejores herramientas. Entonces creo que ese es un factor muy importante y creo que también sería válido que en la parte de sector salud se diera esa educación, ¿sabes? O sea, informar no solo al paciente, sino también a las personas que van a estar cerca de ellos, cómo es la enfermedad, cómo va a avanzar y pues los cuidados para irte preparando. Otro dato importante es cuántos años de dedicación el cuidador le dedica al paciente. Con un 35% es de 1 a 5 años. Con un 25% es de 6 a 10 años. Con un 20% es de 11 a 15 años. Y más de 15 años es del 15%. Si ustedes se dan cuenta, el porcentaje va disminuyendo conforme al paso del tiempo. Queremos inferir, no tenemos ese dato, pero queremos inferir que es por la esperanza de vida del paciente. Uh-huh. Y bueno, algo también importante fue que la sobrecarga que tenía el familiar que cuidaba al paciente se veía mayormente en pacientes que tenían también antecedentes de hipertensión junto con el Alzheimer. O sea, ellos mostraron un 54% más de sobrecarga intensa del trabajo al cuidar a sus pacientes. Y por ejemplo, comparándolo con personas que solo tenían la enfermedad de Alzheimer, no tenían alguna otra enfermedad, pues la sobrecarga estaba representada por un 22%. Entonces sí es un poco más del doble, a diferencia de tener un paciente con alguna otra enfermedad que simplemente con el Alzheimer. Se va complicando. El 45% de los cuidadores comentaron que viven con algún grado de sobrecarga. Es decir, que un tercio, más arriba de un tercio, vive con esta sobrecarga severa. ¿Tú qué piensas del tema? Más allá de números. No creo que haya una enfermedad. Personalmente, a mí el Alzheimer me da... Todos los tipos de demencia me dan mucho miedo, personalmente, te lo digo. Pero el Alzheimer se me hace una enfermedad muy cruel. Ay, pues sí. El Alzheimer se me hace particularmente una enfermedad muy cruel porque es como ir viendo cómo va desapareciendo la persona que tú conociste, tu mamá o tu papá. Cómo el cuerpo de tu mamá y tu papá está ahí, pero se va quedando solo el cascarón, digamos, de una forma muy gorda. Sí. Incluso en la mirada se les ve una mirada muy vacía, y de pronto pues el cuidador
ellos tienen episodios, ¿no? Ellos tienen episodios en que recuerdan. Sí. Imagínate esa, pues, un poco crueldad de la enfermedad Como darte esperanza, pero después te la quito. Exacto. Pero a los 5 o 10 minutos, ¿quién eres? Sí, claro. No te vuelvo a conocer. Está interesante. Les vamos a dejar ahí el link el título del artículo del paper para que si quieren lo pueden checar. ¿Qué más? Bueno, no recuerdo bien si mencionaban también el hecho de que el cuidado del enfermo normalmente sobrecae sobre una sola persona. O sea, creo que no está muy dado que sea como toda la familia y sea un equipo para cuidar a esa persona, sino que normalmente seleccionan a uno o por azares del destino es uno. O la más chica o la más grande o la que se quedó a vivir con los papás. Y creo que eso también afecta bastante, como experiencia propia, pues sí es cansado. Y como lo mencionaba, quizás es un tema que no todos están dispuestos a hablar y que muchas veces es incómodo porque creo que consideran que estás mal si un día no quieres cuidar a esa persona, pero no ven más allá de que pues no es fácil. No es fácil. Sí tienes que modificar muchas cosas y entiendo, ¿no? Que muchos dicen, pues es que es tu papá, tu hermano, tú lo que tú quieras, pero siento que también es justo decir, sí, pero solo quiero de toda esta semana un día de mi vida para recargar. Sí, no tienes vida propia. Dice el conductor Horacio Villalobos, una frase de él que siempre dice es, un papá puede cuidar a 10 hijos, pero 10 hijos no cuidan a un papá. Claro. Está fuerte. Sí, bastante. Está fuerte y bueno, la mayor revelación de este artículo es que la paradoja central del conocimiento, que quiere decir que mientras más conocimiento tenga la persona cuidadora, no le ayuda a evitar este desgaste. No hay menos desgaste. Triste, pero así es. Así es la realidad. Aunque conozcan la enfermedad, aunque tengan, toda la información acerca de la enfermedad o de cómo llevar esta enfermedad, no aminora la carga. No aminora la carga, por lo menos en México, no. O por lo menos en Tlaxcala, no. Que seguramente si extrapolamos, seguramente los resultados a nivel nacional van a ser los mismos. Sí, yo creo que mucho también, o sea, la diferencia también es, sí, en la ciudad en la que te mueves y todo esto. No sé también en qué región específicamente de Tlaxcala lo hicieron, Pero, y aparte en México no tenemos esa cultura como en los países anglosajones de prevención. No, y aparte de ir a dejar a una persona a una casa de cuidados. Pero, por ejemplo, yo aquí sí lo veo mucho como prevención. O sea, esta es una opinión un poco impopular o no lo sé, pero yo no tendría hijos para que me cuiden cuando sea vieja. Al contrario, yo lo que haría es tratar de hacer los ejercicios, y no me refiero a irte a quemar al gimnasio ni nada de eso, sino ejercicios básicos para no perder movilidad o por ejemplo, estos ejercicios mentales, como siempre nos decían, ¿no? Que el sudoku y esas cosas que nos ayudan a mantener un estado de la memoria, justamente para prevenir este tipo de cosas. Obviamente sé que si tienes este padecimiento como Alzheimer, pues es complicado, pero creo que también eso ayudaría, o sea, ser prevenidos, también el buscar, como tú dices, quizás sí un ahorro para que cuando estés en una situación así puedas. Es complicado. Está muy difícil. Sí, es muy complicado, pero pues pequeñas acciones pueden ayudarte. Claro. Y bueno, como conclusiones, los investigadores no encontraron una relación directa entre el nivel de conocimiento del cuidador y el desgaste personal. Número 2, el desgaste se incrementa conforme la enfermedad avanza y cuando el cuidador también tiene enfermedades propias. Y número 3, urge capacitar a los familiares y repartir la carga del cuidador dentro de la familia. Sí, claro. Muy importante eso. Pues vámonos, Luisa. Este es el último programa del 2025. Esperemos que nos puedan acompañar el siguiente año. Les mandamos un abrazo, que se la pasen muy bien estas fiestas. No tomen mucho y si toman no manejen. Coman mucho, eso sí. Coman mucho. No coman mucho tampoco. Bueno. Cuiden su dieta. Cuiden su dieta. Estamos hablando de cuidados y... Bueno, no coman. Solo un día. Sí, cuiden su dieta. Y nos vemos el siguiente año.
Nos vemos, buen año, feliz Navidad, feliz año. Cuídense mucho. Se despide Luisa. Bye, bye. Y yo soy Omar, nos vemos el siguiente año. Año. Yay. Bye. Esto fue Conciencia Abierta, un espacio para comprender, compartir y cuestionar el conocimiento científico. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirte en tu plataforma favorita para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Comparte este contenido y ayúdanos a abrir más mentes a la ciencia. Hasta la próxima.